El libro de Primera de Samuel, capítulo número 3. Libro de Primera de Samuel, capítulo número 3. Gloria a Dios. Vamos a leer 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por tu gran amor y misericordia. Señor, por traernos con bien a tu casa para poder recibir tu palabra. Señor, bendícenos con tu palabra, abúndala por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Si alguien tiene frío, apagamos los aires. Si alguien tiene calor, allá hay cafecito caliente. Todo tiene solución en esta vida. Nomás la muerte sí. Pero si nos preparamos, tendremos. La Biblia dice que para mí el vivir es ganancia y el morir es. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pero pues nadie quiere morir, ¿verdad? Por eso tragamos un montón de pastillas. Hermanos, en este día o en esta tarde, el Señor quiere que aprendamos algo que va a traer bendición a nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, la Biblia dice que es vida, es vida. Pero
Cuando nosotros no sabemos conducir nuestra vida, cuando nosotros no sabemos vivirla, es cuando los errores son pues latentes, son evidentes. Dice en la palabra del Señor que Samuel ministraba en presencia de Elí. Y lo único que hacía Samuel, o lo que había pasado con la vida de Samuel, es que él había aprendido a oír solamente la voz de Elí. O sea, no hay otra voz más que la de Elí. Y él se acostumbró a oír esa voz, y por eso cada vez que él oía algo, corría con el hombre, buscaba al hombre, porque ahí él encontraba su respuesta, porque estaba acostumbrado a oír a Elí, al siervo de Dios. Entonces, cuando fue Dios directamente con él a hablarle, ya a tener un encuentro con Samuel, entonces Samuel no pudo distinguir, no tenía discernimiento. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a oír a los hombres. Entonces el tema de esa noche, hermano, es el peligro de ser un niño o de quedarnos como niños. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. O sea, buscar una madurez en este caminar, y que ya no seamos niños. Mire, yo le voy a comentar un poquitito mi intención de niño. Mi intención de niño era salir de mi casa, ir a buscar algo por la vida, pero también era casarme. Y lógico, el joven apenas va creciendo, el joven quiere tener novia, quiere tener mujer. La jovencita también, cuando ya empiezan los piropos. Hoy es más fácil porque las redes es el que hace el trabajo. Antes no era, antes era ahora sí que de caballeros, era de que tenías que hablarle, pues ser directo con él o con ella. Entonces yo pues sí quería casarme, pero sí tenía miedo. Decía, no, yo no me voy a meter a una relación donde pues no quiero que esto vaya a durar un rato solamente. Y duré decidiéndome, la verdad, Me acuerdo que llegué a Guatemala, yo ya tenía 27 años. Llegué a Guatemala y mis hermanas pues estaban asustados por mí, porque yo ya estaba viejo. Ya el que tiene 27, 30 años en Guatemala ya casi es un anciano. Porque allá de los 15 para adelante, los 14, ya hay que ir pensando en eso. Pero el niño en realidad no sabe lo que quiere, no sabe el paso que va a dar. En realidad es un niño. Aquí, hermano, catalogan al joven como ya adulto. A los 21 años ya le llaman adulto. Entonces, y aún todavía, si usted se da cuenta, todavía son niños, porque todavía miran caricaturas. ¿Sí están viendo caricaturas? Ahí en su teléfono, en su cuarto, están viendo caricaturas, y todavía son unos niños. Yo duré decidiéndome hasta los 28 años. Y en verdad dije, no, si yo me voy a enamorar, me voy a enamorar. Ahora, yo no sé si usted sigue enamorado, pero yo sí sigo enamorado. Yo sí. Usted dirá, no, hombre, si ahora llovió y todavía sigue lloviendo. Porque cuando el niño decide hacer algo,
como es un niño, no lo hace con madurez, o sea, lo hace por sentimiento, lo hace por inmadurez. Y el niño, pues en realidad el niño no conoce, no sabe. Entonces yo creo que tomar una decisión cuando alguien es niño, hermanos, sinceramente hay que ayudarlos. O sea, hay que ayudarlos a orientarlos mucho mejor. Yo no sé si usted habla con sus hijos o usted le tiene miedo a hablar con sus hijos, pero en realidad, hermano, como padre, nuestra responsabilidad es hablar con nuestros hijos, sentarnos con ellos, aconsejarlos y hacerles ver las cosas con claridad, para que el día de mañana ellos tomen una decisión y la toman bien, pues. Entonces Samuel, hermano, era un servidor dentro de la casa del Señor, pero Samuel en realidad no sabía a quién estaba sirviendo. Entonces él oía voces, porque el niño, hermano, oye voces. Entre niños, entre jóvenes, ellos se platican y incluso entre ellos mismos se piden consejo. ¿Qué puede encontrar un niño de buen consejo en otro niño? Yo no sé, quizás usted ha aconsejado a algún joven, a algún niño, y cuando usted, por ejemplo, una persona grande aconseja a un niño, pues obviamente el niño está queriendo hacer lo que ya nació. O sea, quiere llevar a cabo aquella voz que le está hablando todos los días, y él quiere llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque lo está decidiendo. No es alguien que lo está pensando, lo está analizando, lo está poniendo ahora sí que será bien, será correcto. No, sino que es alguien que él ahora sí que quiere realizar lo que aquella voz le está diciendo. Entonces Samuel era alguien que oía la voz de Dios. O sea, oía la voz de Dios, pero no lo entendía. Entonces, al no entender, corría a los hombres, buscaba a los hombres, y obviamente los hombres, bueno, pues en vez de ayudarlo, mire, hay una versión que dice que Samuel estaba confundido. O sea que en vez de entender con claridad las cosas, Samuel vivía confundido, porque no entendía las cosas. Y es tremendo, hermano, vivir confundido. ¿Por qué? Porque yo estoy batallando, estoy luchando con esa voz que estoy oyendo, pero al mismo tiempo estoy dudando, estoy diciendo, yo creo que no es correcto, pero hay una voz que te está empujando a que lo hagas. Entonces es importante, hermano, que nosotros aprendamos a conocer la voz de Dios, porque si nosotros no conocemos la voz de Dios, hermano, va a haber confusión. Mire, esta versión dice: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos el Señor rara vez hablaba mensajes y tampoco eran frecuentes las visiones que le daban. Los ojos de Elí eran, dice, tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor, donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía, dice, estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y él contestó: heme aquí. Samuel corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me ha llamado usted? Pero Elí contestó: yo no te he llamado, vuelve a tu cama. Samuel se regresó a su cama. Mire, una de las cosas pero sí hay una versión que dice que Samuel estaba confundido. Cuando oía esa voz, Samuel se quedaba, ahora sí que, ¿será que? O sea, él no conocía la voz de Dios, sinceramente no conocía la voz de Dios.
Entonces, cuando él buscaba la ayuda en el hombre le decía: mira, dice la Biblia que él descansaba donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando él buscaba la respuesta en los hombres, dice que a él lo mandaban a dormir. Lo mandaban a dormir. O sea, en vez de que él pudiera despertar y comprender con claridad las cosas, hermano, del Señor, a él lo mandaban a dormir. Entonces, él era un joven obediente, pero había una voz, hermano, que siempre le estaba hablando, y esa voz, pues, no iba a dejar de hablarle hasta que él pudiera entender lo que realmente estaba pasando. Mire, vaya conmigo al verso número 7. Verso número 7. Dice esta versión: Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. Entonces, este niño, hay una versión que dice el niño Samuel. Aquí la Reina Valera dice el joven Samuel. Entonces, este niño Samuel no conocía la voz de Dios. Esta versión dice no conocía a Dios. La Reina Valera dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Hermano, el ser niño es una etapa de aprendizaje. La idea es que nosotros podamos aprender. Todos tenemos esa etapa, todos pasamos por ahí. Pero la idea, hermano, es que nosotros podamos aprender a oír la voz de Dios. Mire, es más fácil que alguien como niño escuche un mensaje en las redes, en la radio, de otras formas, pero no es tan fácil como niño recibir la palabra que Dios le envía en el lugar donde él debe de alimentarse. Entonces el niño muchas de las veces, hermano, pues en esa área tiene un detalle, porque no es tan fácil que él pueda recibir la palabra. Póngale que venga del vaso que es el hermano Rey, es complicado. ¿Por qué? Porque el niño siempre va a buscar una segunda respuesta, una segunda opinión, y no va a ser fácil. Mire, yo creo que nosotros como padres tenemos hijos. Hay hijos, aunque son pequeños de edad, pero son muy responsables, y ellos te entienden, ellos oyen, ellos te entienden, ellos razonan y dicen: sí, es correcto, está bien lo que me estás enseñando. Pero hay niños que les falta, ¿cómo se le podría llamar? Enseñanza. Porque a nosotros nos enseñaron desde pequeño que es obedecer y respetar a nuestros mayores. Entonces, hay niños, hermano, que en realidad no saben respetar a sus mayores, no saben qué es obediencia. Entonces, ellos no va a ser fácil que oigan esa voz que les diga: es necesario que obedezcan y que respetan. Va a ser complicado y difícil. Por eso hay padres que batallan con sus hijos, porque ellos hablan y ellos no oyen. O sea, no oyen.
Y al no oír, pues obviamente no van a poder obedecer porque no oyen. No oyen porque tienen problemas de audición, sino no quieren obedecer. Entonces hay un peligro, hermano, cuando la persona es niño o niña, porque va a ser complicado en recibir algo que Dios le quiere enviar, decir. Es complicado porque no lo va a aceptar. Entonces aquí Samuel, la Biblia dice que Samuel sí servía en el templo de Dios. Estaba sirviendo, que es lo que más nos puede sorprender. Pero dice la Biblia, no conocía a Dios. Hermano, y al no conocer, yo creo que las cosas se hacen, pero no se hacen como se debe de ser, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te pregunto hoy en esa noche, hermano, en realidad, cuando tú te casaste, tú estabas o estás, debes de estar enamorado, o ya pasó esa etapa. Lo hiciste porque eras niño, pero en realidad, hermano, el amor no se acaba. O sea, el enamoramiento no se debe de acabar. Quizás ahorita la estás abrazando porque ya te dio frío, pero no debe de ser así. O sea, eso debe de continuar. Ahora, si tomaste la decisión cuando eras niño, entonces sí. O sea, ya ahorita ya no se sabe ni por cuál camino vas. Pero nosotros debemos de saber, hermano, que sí fuimos niños un tiempo, pero que ahora yo ya maduré o estoy buscando la madurez, porque yo quiero aprender, hermano, a oír esa voz y a diferenciar de esa voz, hermano, cuando Dios me habla. Yo creo que todos nosotros, hermano, ya conocemos la voz de nuestros hijos, conocemos la voz de nuestros padres, lo conocemos perfectamente. No nos pueden engañar. Si alguien te habla, hermano, por teléfono y te dice, mira, soy tu papá, tú conoces la voz de tu papá y dices, no, tú no eres mi padre. Samuel, dice la Biblia, que ministraba en presencia de Elí. Se acostumbró a oír la voz del hombre, y cuando Dios vino a hablarle, Samuel no sabía quién era. Entonces, por eso dice el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado. O sea, no conocía la voz de Dios, no sabía quién era Dios, pero sí le estaba sirviendo a Dios, pero sin conocerlo, hermano. Entonces, por eso él no podía distinguir, no sabía discernir, hermano, quién era esa voz. ¿Por qué? Porque esa voz, hermano, le causaba a él confusión. Le causaba confusión, hermano, porque no alcanzaba a discernir. Y cuando uno no alcanza a discernir, hermano, las voces en esta vida, mire, por eso uno comete pues errores. Si no, preguntemos a Eva. Eva dejó de oír la voz de su Señor, que llegaba y les hablaba. Dejó de oír, hermano, la voz de su marido, y empezó a oír otras voces. Y esas voces, hermano, van a aparecer tarde o temprano. Tú vas a tener experiencias con voces que te van a hablar, que van a venir contigo y van a querer, hermano, que tú busques a los hombres para encontrar en ellos pues una respuesta. Entonces nosotros como seres humanos, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es conocer al Señor. Y conocer al Señor, hermano, es que yo pueda ponerle oído a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a venir y nos va a hablar. Hay gente que dice, mire, ¿cómo el pastor sabía?
lo que me pasó, lo que estaba pasando, lo que estoy pasando, lo que me sucedió. No, no es que el pastor sabía. Lo que pasa es que Dios conoce nuestras necesidades. Por eso Dios viene y nos habla. Nos habla porque Él sabe que una palabra de Él nos va a levantar. Una palabra de Él nos va a fortalecer. Hermano, si nosotros como seres humanos nos damos y buscamos la voz de Dios, téngalo por seguro que lo vamos a conocer. Si no, va a ser complicado, va a ser difícil, hermano. Este joven, dice la Biblia, que no conocía la voz de Dios. Entonces, al no conocerlo, pues es complicado aceptar. Es complicado. Yo he trabajado, hermano, con gente, he tratado con gente que tiene pastor en otros lados, hermano, y la palabra del Señor, cuando Dios envía la palabra, la cuestionan de una y otra manera. La cuestionan, dicen, no, es que no es así. Personas, hermano, que decían, bueno, espero que así sea, ¿no? Decían, yo voy a consultar, déjame preguntar si es así o no es así. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a oír otras voces, y cuando es Dios el que viene a hablarnos, a enseñarnos, Él conoce mi necesidad, Él conoce, hermano, lo que yo estoy pasando, mi situación. Y por eso Dios, hermano, dice la Biblia que antes que la palabra, antes que la lámpara se apagara, hermano, en esos tiempos, Dios levantó a Samuel, pero Samuel no conocía a Dios. El verso 7, no conocía a Dios, dice, no conocía aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué es revelación? O sea, entender las cosas con claridad. Samuel entendía lo que Elí le decía, pero lo que le decía a Dios, él no le entendía. ¿Por qué? Porque Dios no se le había revelado, no se le había manifestado a él. Entonces, qué complicado y difícil es cuando Dios todavía, hermano, no se ha revelado a nuestra vida. Y cuando Dios todavía, o no conocemos a Dios, no entendemos a Dios con claridad. Por eso, mire, vienen los descalabros. Vaya conmigo al libro de Jeremías 4, verso 22. El libro de Jeremías 4, verso 22. Verso 22. Deja ver esta versión. Gloria a Dios. La Reina Valera dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Dice, sabios para hacer el mal, para eso sí son sabios, pero hacer el bien no supieron. Esta versión dice, porque mi pueblo es tonto, no me conoce. Son unos niños insensatos que no entienden nada. Dice, son muy inteligentes para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Dice que son niños, que sí fueron buenos y fueron sabios para hacer el mal. Quiere decir que cuando alguien no conoce de Dios, no le interesa conocer de Dios, se vuelven, dice, sabios e inteligentes. ¿Pero para qué? Para hacer el mal. Allá afuera, hermano, está lleno de niños viejos,
grandes, mayores, pero que lo único que están haciendo es hacer el mal. Están haciendo el mal. Por eso tú vas a encontrarte en esta vida, hermano, con personas que le están sirviendo a un Dios, que posiblemente están en un altar, pero eso no quiere decir que ellos estén haciendo el bien. Algunos están haciendo el mal y se han vuelto sabios e inteligentes haciendo el mal. ¿Por qué? Porque son niños y no conocen. Por eso dice la Reina Valera: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. O sea, y no conocer, hermano, es vivir en la ignorancia. O sea, el no tener conocimiento es vivir en la ignorancia. Mire, yo le aconsejo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a que se metan en la cocina. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir mi situación. Allá, yo no sé con ustedes, pero en la región donde vengo, allá permitirle a un joven, a un niño, a un joven que se mete a la cocina es malísimo. Entonces allá a la mujer se le enseña que tiene que cocinar, lavar, y al joven, al niño, se le enseña que tiene que ir a trabajar y hasta ahí nomás, y que a él le laven la ropa. O sea, que a él no le enseñan que lave sus cosas. Cuando yo me vengo para acá, hermano, gracias a Dios me permitió llegar aquí. Ahora me doy cuenta que mamá no está conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que aprender a comer, a lavar, tengo que aprender a cocinar. ¿Y qué voy a cocinar si nunca aprendí a cocinar? No sabía cocinar. Hermano, era un viejo, pero era un niño sin saber nada. Algunos mejor mandaron a traer sus mujeres para no batallar, para que ella hiciera todo. Pero hay un problema, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce las cosas como se deben de hacer, pues uno está ignorante de las cosas. Yo no sé. Y no puedo escudarme y decir: no, es que yo no sé. Si tú y yo nos escudamos, es que yo no sé cocinar, entonces te vas a morir de hambre. Aquí tienes que agarrar el sartén y tienes que ver cómo hacer las cosas para que puedas conocer, hermano, cómo se cocina. Yo preguntaba, yo tenía que preguntar. Me daba vergüenza, me daba pena, pero ya estaba en una situación donde o no como nada o tengo que aprender a cocinar. Dice la palabra del Señor, hermano, que este pueblo fue necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Dice: sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Ahora, la pregunta es: no sabíamos cocinar. Tal vez usted sí, yo no sabía cocinar, pero pregúnteme, ¿sabía hacer el mal, sí o no? No, eso sí. ¿Quién no sabe hacer el mal? ¿Quién no sabía practicar el mal? Tal vez solo yo. Pero para practicar el mal sí era hábil, era inteligente, era sabio, le buscaba. Ahí sí nadie me engañaba, porque era hábil para eso. Pero Dios, hermano, quiere que lo conozcamos. En esta vida, hermano, nosotros no aparecimos en este mundo porque ahora sí que fuimos algo que deberíamos de estar aquí. No, hermano, es porque Dios tuvo misericordia y lo permitió. Por eso estamos aquí.
Pero no estamos aquí para morir sin Dios, sino que estamos aquí, hermano, para que nosotros conozcamos de Dios. Dice la palabra que este pueblo, hermano, no conocieron a Dios. No supieron hacer el bien, pero hacer el mal. Entonces el niño, te vas a topar con niños, hermano, mire, hay que darle gracias a Dios por nuestros hijos. Nuestros hijos son buenos, tienen sus cositas, sus detalles, pero no se compara a un niño. Vamos a poner un niño chapín que viene de Guatemala, que no tuvo enseñanza, que un niño de la calle. Ese niño de la calle es malicioso, tiene una malicia como no te imaginas. Y los niños de aquí no son grandotes y hasta ya tienen 21 años y todavía los ves como niños. Pero el de allá, hermano, le tienes que poner cuidado. ¿Por qué? Porque son hábiles para lo malo. Pero enséñales a hacer el bien, que hagan el bien. Qué complicado es trabajar con eso, trabajar con ellos, enseñarles. Qué complicado es. Nosotros tenemos un trabajo grande con nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que el Señor me abrió los ojos. Si no, ¿cómo estuviera yo? Primeramente, ¿cómo estuvieran mis hijos? Todos enmarihuanados, todos cocaínos. ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza. Si Dios ya nos sacó y nos rescató de ahí, ahora nos toca a nosotros, hermano, enseñarles a ellos quién es Dios. Por eso el Señor se le estaba revelando a Samuel, le estaba hablando para que Samuel pudiera oír la voz de Dios, para que Dios se le pudiera manifestar a su vida. Pero Samuel no lo conocía. Entonces, cuando uno no conoce a Dios, hermano, o cuando uno es niño, pues no vamos a poder hacer el bien porque no lo conocemos. Tú te vas a topar con jóvenes que tú les vas a aclarar las cosas, a decir las cosas, y parece que, o sea, ellos lo entienden como que es un regaño, como que si fuera algo malo para ellos. No, Dios quiere abrirle los ojos para que conozcan de Dios, pero no, lo que hacen es que se rebelan. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Es que tenemos personas sirviendo al Señor, pero hay rebeldía. Dios, hermano, lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pregunto, ¿en qué lugar estaba Samuel? Estaba en el lugar, hermano, estaba en un lugar correcto. Ministraba en la presencia, en la casa de Dios, pero no conocía de Dios. Por eso, mire, hermano, cuando alguien no conoce de Dios, tú los vas a ver estilos rockeros. Los que no conocen de Dios ellos anhelan tener una banda de rock. Porque están, podríamos decir, ignorantes de lo que están haciendo, pero en realidad no lo son. Simplemente no conocen a Dios. Dios no se les ha revelado. Y tú los vas a ver, hermano, con pantaloncitos, hermano, como chorizo, rotos, peludos, con aretes, con piercing. Y están adorando a Dios, entre comillas, le están sirviendo a Dios, pero no conocen a Dios. Ese es el peligro de ser niño.
Por eso, mire, hermano, yo sé que todos vamos a pasar por un proceso, pero no podemos seguir ahí, hermano, siendo niños. Tenemos que madurar. Mire, pregúntele, o es más, usted sabe, con sus hijos, ¿cuándo ellos han pagado la renta por usted? Ellos no saben qué es renta. ¿Cuándo ellos han dicho, papá, yo voy a pagar las utilidades hoy, los biles, todo? El agua, la luz, la basura, no sé qué tanto se usa. ¿Cuándo? Ellos no saben. Ahora se imagina, hermanos, se casan, ya tienen mujer y todavía sí. No, usted es un mal padre. Tiene que enseñarle a sus hijos. Yo no sé por qué se me puso serio, hermano. O sea, tienen que aprender responsabilidades, tienen que madurar, salir de esa área de la niñez, hermano, salir de ahí. Ahora ellos tienen que ir allá a la oficina, hermano. Yo no sé cómo le van a hacer. Van a buscar a alguien que les traduzca, van a usar el celular como traductor, yo no sé, pero tienen que aprender, tienen que salir, hermano, del área de la niñez para que ellos sean responsables. Porque si usted, hermano, confía en el niño y le dice, ahora paga la luz este mes. Sí, papá, yo lo voy a hacer. Pregunto, ¿lo va a hacer? No, te van a cortar la luz. Te vas a quedar sin agua, sin luz, porque es un niño. Entonces tiene que madurar. Tiene que madurar. Hay padres que les dicen a sus hijos, mira, mi hijo, yo creo que estás pensando casarte y todo está bien, pero ¿dónde vas a vivir? Papá, pero yo tengo cuarto aquí. El papá tiene que decir, excuse me. Imagina, la hija le va a decir, papá, yo me voy a casar, es más, me voy a juntar primero. ¿Y dónde van a vivir? No, aquí en mi cuarto. No, señor, esta es mi casa. El casado, dice el dicho, casa quiere. Pero entonces nosotros tenemos que enseñarles a ellos, pero no mandarlos a dormir. Elí los mandaba a dormir, o sea, nunca le aclaraba las cosas, y Samuel era obediente. Pero hasta que un día este padre entendió que tenía que enseñarle a este niño que tenía que aprender a oír la voz de Dios. Tenía que aprender a obedecer la voz de Dios. Entonces, cuando llega el Señor, leemos una vez más. Leemos una vez más. El verso 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Verso 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10: y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dice, Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahora sí, ya este niño se puso pilas. Ya este niño dijo: no, ahora yo voy a aprender a oír esa voz. ¿Quién me está hablando? Mire, tú que estás casado y casada, ¿verdad que somos obedientes el uno al otro? Sí, somos obedientes el uno al otro. Pero nos obedecemos más como seres humanos que a Dios. ¿Por qué? Porque somos obedientes de persona a persona, pero a Dios es distinto. ¿Por qué? Porque Dios no se va a parar en mi cama y me va a exigir. No va a venir con esas grandes voces y con un cincho en la mano y me va a obligar a que yo lo oiga. No,
Por eso las voces juegan un papel importante en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros somos dados a obedecer las voces humanas, entonces también tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Por ejemplo, si la mujer le dice al marido: pero es que es tu día de descanso, quédate. Pero hay una voz interna que te está diciendo: hey, está bien, te puedes quedar, pero debemos de agradecer a Dios. Y dice: no, ¿sabes qué? Quedémonos, vamos a ver la programación y ya, se acabó. Pero la Biblia dice que entrad por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. Entonces, la acción de gracias, ¿para quién es? Dime tú, ¿para quién es? Para aquel que te da la vida. ¿Sí? Mire, yo estaba, a veces veo hermanos que cantan y dicen: ¿qué canto te gusta? Imagina que nosotros trajéramos, hermano, invitáramos a un grupo aquí y que nos pidiera: ¿qué canción le gusta a usted? ¿Qué canto quieren que les cantemos? La acción de gracias, ¿para quién es? Para Dios. Pero el niño, hermano, quiere que lo hagan para él. ¿Cuántos están cumpliendo años hoy? Sí, el niño quiere que le lleven serenatas, el niño quiere que le canten, que lo pongan enfrente y que todos le aplauden por su santo día de su santo y que le canten. Es más, hoy están usando ese mentado patrón, quieren que sus familiares vayan y le lleven, que le manden esto y el otro. El niño le gusta eso. Pero hermano, la alabanza, ¿para quién es? La alabanza no es para nosotros. Usted y yo venimos a agradecerle a Dios. Y si Dios nos dio la oportunidad de alabarlo, ¿por qué nos dio la oportunidad? Porque tenemos la vida, tenemos la fuerza, podemos respirar con facilidad, hermano. Es venir a agradecer a Dios. Pero el niño es distinto. Por eso dice el verso número 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermano, oír es muy importante, porque cuando nosotros aprendemos a oír, se activa el discernimiento. De lo contrario, si nosotros no conocemos a Dios, vamos a estar haciendo cosas sin saberlo. Vaya conmigo al libro de Hechos, 2 versos y terminamos. Libro de los Hechos 17. Verso 23. La Reina Valera, esta versión dice: al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de este que ustedes adoran sin conocerlo. ¿A quiénes adoraban estos? Adoraban a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no
lo conocían. Cuando nosotros no nos preocupamos por madurar, hermano, vamos a seguir cometiendo errores. Por eso le decía yo decidí, hermano, yo tardé decidiéndome, porque yo sabía, hermano, que el matrimonio no es así de fácil. En el matrimonio se requiere madurez, Yo no quería vivir, hermano, como gato, peleando a cada rato. Sí, nos peleamos algunas veces con mi esposa. ¿Ve el rasguñón que tiene? No, tampoco, ¿verdad? Sí, llegamos a tener nuestros desacuerdos, pero tratamos de salir de ahí, de esa inmadurez, de esa niñez, porque ya éramos viejos. Pero ¿qué será el joven, hermano? No te acostumbres a vivir como niño, que cada rato están peleando y peleando. Hermano, eso no es vida. Y no puedes decir es que yo ya me acostumbré con él. Tú ya no estás enamorado, estás acostumbrado. Y no se trata de eso. Se trata, hermano, de que yo sea maduro en mis decisiones. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermano, que esta gente, como eran niños, no conocían a quién adoraban. O sea, sí iban a una iglesia, estaban dentro de una iglesia, tenían su santuario y adoraban al Dios desconocido sin saberlo. Y al no tener conocimiento, hermano, de lo que yo estoy haciendo, yo creo que estamos perdidos. Si tú sabes a qué viniste hoy, gloria a Dios. Si tú sabes a qué vienes a una iglesia, gloria a Dios. No has venido a perder tu tiempo. Si tú decidiste hoy entrar agradecidos por esas puertas, hermano, déjeme decirle que tú sabes lo que estás haciendo, hermano. Si nosotros sabemos a quién venimos a adorar, nos deleitamos, nos gozamos en la presencia de Dios. Pero cuando alguien no sabe dónde está, es como cuando alguien se duerme en casa ajena. ¿No te ha pasado a ti? Cuando tú duermes en casa ajena y te levantas en la noche, no sabes para dónde darle. Quieres ir al baño, no sabes dónde está el baño. Y mejor te quedas ahí porque no sabes dónde estás. Pero yo creo que tú y yo sí sabemos dónde estamos, ¿verdad? Hermano, sabemos dónde estamos. Sabemos a quién venimos a adorar. Nosotros adoramos a un Dios espíritu, hermano, que se presenta cuando tú y yo lo invocamos. Él se hace presente. Entonces el apóstol Pablo dice: oye, ustedes adoran a un Dios que ni saben ni quién es. Y dice: ok, yo vengo a anunciarles a ese Dios. Y se llama Jesús. Tenemos que madurar para conocer a Jesús. No podemos, hermano, quedarnos en la etapa de niños creyendo que somos grandes en nuestras decisiones. No, son decisiones de niños. Por eso Pablo dijo: no, ustedes adoran a un Dios que ni siquiera lo conocen. Hermano, necesitamos conocer a Dios. Entonces al final Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Proverbios 15:31. El libro de Proverbios 15:31. Gloria a Dios. 15, verso 31.
Aleluya. Proverbios 15:31. Mire, la Reina Valera dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces, cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, ¿en medio de quienes vamos a vivir? Entre los sabios. ¿Qué quiere usted? ¿Ser sabio o no saber dónde anda? No saber dónde está. Ser sabio. Dice la Biblia que el que oye, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios va a vivir. ¿Por qué usted y yo? ¿Por qué nosotros preferimos habitar como hermanos? ¿Usted tiene familia que no conoce de Dios? Todos tenemos familiares que no conocen del Señor. Pero no porque tenemos familiares que no conocen de Dios, vamos a preferir estar entre ellos. Si nosotros preferimos estar entre ellos, si preferimos estar entre los amigos que no conocen de Dios, ¿qué vas a oír de ellos? ¿Qué te van a enseñar ellos? Pues obviamente lo que ellos han aprendido del mundo. Pero si tú eres sabio, como Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ahora ya Samuel ya le entró el discernimiento, ya pudo decir, este es Dios. Este es Dios hablándome. Ahora Samuel ya con sus propias palabras le dijo: Señor, habla, porque yo ya puedo oír. ¿Y qué dice Proverbios? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, dice, entre los sabios morará. Esta versión dice: el que hace caso a la disciplina de la vida ocupará un lugar entre los sabios. Podemos decir, bueno, ya te graduaste, ya aprendiste a oír la voz de Dios, ahora vas a preferir andar entre los sabios. Pero en verdad todos hemos aprendido a oír la voz de Dios. Muchas las veces no. Adoramos a un Dios que no conocemos. En los altares, hermano, hay mucha gente que adora a ese Dios y no lo conoce. ¿Por qué? Porque todavía son niños. Mire, ¿cuántos niños? Bueno, usted va a ver en la vida niños que adoraron a Dios, niños que predicaron el evangelio, pero eran niños. Fueron creciendo y cuando crecieron ya cambiaron. Ya no le están sirviendo a Dios. Yo conocí, hermano, allá en California y era un fenómeno eso del niño predicador. Hermano, y casi muchos pastores se emocionaron con el niño predicador y lo invitaban. Entonces, cuando vio el papá que el niño estaba siendo promocionado y que muchas iglesias lo estaban invitando, entonces el papá dijo: no, aquí hay un negocio. Y él sí, o sea, ya el papá ya no predicaba el niño. Ya le llovían invitaciones por todo lado. Pero ahora, ¿dónde está ese niño? Ese fue el detalle. Cuando no conocemos lo que hacemos. Pero si nosotros tenemos conocimiento de lo que hacemos, hermano, eso va a continuar. Eso va a continuar. Aquí no puedes decir: el diablo pudo más, porque no es así. Porque tú sabes con exactitud lo que estás haciendo,
para dónde vas y a quién adoras. Estoy seguro que tú sabes a quién viniste a adorar. No estás como esa iglesia que Pablo habla, sino que estamos, hermano, con esa iglesia. Estamos, hermano, sabemos a lo que nosotros hemos venido. Nosotros no tenemos, hermano, una imagen, un nombre, pero sí sabemos que hay un Dios a quien nosotros adoramos. Sabemos a quién nosotros adoramos. Entonces tenemos que dejar de ser niños, porque ser un niño es estar en un peligro. ¿Es que acaso los niños no se ponen berrinchudos? ¿Cuántos han lidiado con niños? Todos los papás lidiamos con niños. Yo me acuerdo cada vez que salía, hermano, íbamos a comer, yo hablaba con mis hijos, los sentaba, hermano, los ponía enfrente y les decía: por favor, vamos a salir, no quiero ningún pancho en el restaurante. Porque los niños, hermano, no les das algo, se tiran en el suelo, se revuelcan, tiran las cosas, y te imaginas cómo está el papá ahí. Yo le decía: por favor, ningún pancho. Tampoco estoy diciendo ningún Francisco, sino es una expresión. No quiero un show. Y los amenazaba. Le digo: porque regresando me las voy a arreglar. Ahora, ¿qué sucede? Dejaron de ser niños, fueron creciendo. Porque cuando uno es niño, hermano, arma un pancho, un escándalo, pues, donde quiera que vaya. Mayormente si el niño es, hermano, mal educado. A veces nosotros maleducamos a los hijos porque no corregimos a tiempo, no les enseñamos a tiempo. A nosotros allá, hermano, mire, buena terapia tenían los padres. Aquí no, aquí hay que llevarlo al psicólogo. El psicólogo lo va a evaluar. Tal vez tiene problemas mentales. El mejor psicólogo allá eran las chanclas, el chicote. No, el chicote, el bejuco. No chicote, el chico grande, no, sino el bejuco. Ese era el psicólogo allá. La mamá hizo buen trabajo, ¿sí o no? La mamá hizo buen trabajo allá. Mire, la mamá allá, como era psicóloga profesional, con la pura mirada lo torcían a uno. ¿Sí? Y la mamá no habla, nomás le hace así. O sea, muévete. Y el niño en 2x3. Pero ahora el papá aquí no, hermano, aquí se pasan. Hermano, el papá sí se pasa. El papá no sabe qué es corregir a su niño. Siéntese ahí. Y el niño se sienta, está hablando, brincando. Levante las manos. No, hermano, allá levantaban las manos cuando caían las chanclas. Y nos corregían bien. ¿Dejamos de ser niños, sí o no? Al primero, segundo, hermano, berrinchito que hacíamos, nos levantaban así. Ya al tercero ya no lo hacíamos. Ya no, porque ya sabíamos, ya conocíamos. Hay jóvenes que todavía, hermano, hacen su berrinche. Jóvenes, grandes. Porque no hubo enseñanza desde principio. Entonces, tenemos que dejar de ser un niño. Tenemos que madurar, hermano. Yo creo que ese tema ya no va con nosotros, ¿verdad? Usted ya está grande, ya estamos grandes. Pero Samuel tuvo que aprender a oír esa voz. Y una vez que aprendió a oír esa voz, le pudo decir al Señor: habla, porque tu siervo oye. En el libro de Lucas dice que el que oye
la palabra de Dios dice que la palabra cayó en buena tierra, pero el que oye, el que aprendió a oír la voz de Dios, la palabra cayó en buena tierra y empezó a dar frutos. Quiere decir que si nosotros no cambiamos, no damos frutos, hermano, todavía somos niños. Somos niños. Por eso vas a ver en las iglesias, hermano, mucha gente niña y niños. Se les hace fácil cometer errores porque no conocen a Dios. No lo conocen. Por eso cometen errores y errores fatales. Pero cuando alguien conoce del Señor, ese sabe lo que está haciendo con perfección. Póngase sobre sus pies y le damos gracias a Dios. Samuel fue un vaso importante en las manos de Dios. Fue usado por Dios, pero tuvo que dejar de ser un niño. Cuando uno es niño, comete muchos errores. Y hay mucha gente atada, hermano, en esta vida. Yo no sé cómo está tu relación, tu vida con Dios. Cuando alguien es niño, hermano, maltrata. Cuando alguien es niño, habla cosas que no debería de hablar. Y lo único que está haciendo es atando otras vidas. Por eso es importante dejar de ser un niño, porque así nosotros vamos a saber cómo hablar, cómo decir las cosas y cómo hacer las cosas. Yo no sé, hermano, cómo está tu corazón, cómo está tu vida delante de Dios. Dios la conoce. Pero si algo debemos de hacer, hermano, es aprender a oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios va a venir a sanarnos, va a venir a restaurarnos, va a venir a liberarnos, la voz de Dios. Samuel era alguien que pensó que en realidad sí le estaba sirviendo a Dios, pero cuando se dio cuenta que él no podía distinguir la voz de Dios, buscaba la respuesta en los hombres. Muchas de las veces, hermano, lo primero que nosotros hacemos es preguntarle a los hombres: ¿estará bien? ¿Será correcto? Pero no hemos aprendido a ir delante de Dios y humillarnos y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ayúdame en mis decisiones. Cuando alguien es niño, quiere que las cosas se hagan porque es lo que él quiere hacer. Pero cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, aprendemos a esperar en Dios y a decirle: Señor, espero tu voluntad. Yo no sé qué hay en tu corazón, yo no sé qué hay en tu vida, pero hoy Dios nos da la oportunidad de venir delante de Él, al igual que Samuel tuvo que esperar en la voz de Dios y poder hablar con Dios y decirle: Señor, habla, porque tu siervo ya aprendió a oírte. No hay discernimiento en nosotros. Cuando no hemos aprendido a oír la voz de Dios, no hay discernimiento. Y al no tener discernimiento, somos dados a cometer errores. Y tomamos el consejo de Dios por un regaño. Y empezamos a debatirnos dentro de nosotros.
empezamos a tener conflictos en nuestro interior porque no tomamos las cosas con madurez, porque queremos llevar a cabo esa voz de los hombres y no la voz de Dios. Una de las cosas que hace la voz de Dios en nuestra vida es darte paz. La voz de Dios a tu vida trae paz. La voz de Dios a tu vida te trae descanso. La voz de Dios a tu vida te trae gozo y alegría, cosa que lo has perdido. Aquel pueblo le estaba sirviendo, estaba adorando a un Dios que no lo conocía. Puede haber gente que le canta, que le sirve, pero que no lo conoce y no tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría. Le falta la vida de Dios. Hoy el Señor, yo sé que nos ha hablado. Si tú estás adorando a un Dios que no lo conoces, ven y conócelo hoy. Ríndete ante Él. Habla con Él, abra tu corazón ante Él. Dile: Señor, yo quiero aprender a oír tu voz. Eva ya no oía la voz de su marido. Dejó de oír la voz de Dios que los visitaba. Lo que hizo fue oír esa voz del enemigo. Esa voz sí le llenaba. Esa voz le satisfacía. Pero la palabra de Dios ya no le llenaba. Servía a un Dios que dejó de conocerlo, ya no lo conocía. Pero si nosotros venimos delante de Él y nos rendimos delante de Él y le decimos: Señor, ayúdame a oír tu voz. Señor, háblame cada vez, Señor amado, que me acerco a ti. Háblame, tenlo por seguro que Dios siempre nos va a hablar. La palabra del Señor dice que si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, la enseñanza de la vida, dice que vamos a vivir entre sabios. Oh sí, Señor, yo me rindo a Él. Sí, Señor, nos rendimos ante ti, Dios bueno. Nos rendimos, Señor, delante de ti. Señor, reconocemos que estamos faltos de ti. Hemos aprendido a oír otras voces, Señor, pero tu verdadera palabra lo hemos hecho a un lado. Tu palabra dice que los hombres o un pueblo no quiso oír tu voz. Fue sabio para lo malo, para hacer lo malo, y nunca quisieron hacer lo bueno. No queremos estar en medio de ellos, Señor, y ser uno de ellos, Señor. Queremos ser ese pueblo que te obedece. Queremos ser ese pueblo que le gusta oír tu voz, tu palabra. Oh sí, Señor. Nos rendimos, Señor, ante ti. Nos rendimos, nos humillamos. Hay muchas voces en esta vida. Hay muchas voces que vienen a nuestra vida y muchas las veces las escuchamos, las obedecemos. Pero hay una voz tan importante que es la de Dios y lo hacemos a un lado. Dios quiere que tú seas un adulto en tus decisiones. Ten cuidado con esa voz que te habla día con día. Ten cuidado con esa voz
A veces leemos un mensaje y ahí va una voz. Si quieres ser sabio, ve delante de Dios y dile: Señor, hay una voz que me habla. Hay una voz que me dice que debo de hacer esto y el otro. Pero Señor, yo voy a esperar en ti, voy a poner mi confianza en ti. Y tenlo por seguro que Dios te va a hablar. Dios te va a dar dirección. Dios te va a enseñar en esta vida. Y la palabra del Señor dice: y habitarás entre sabios. Oh, no vas a salir avergonzado en tu decisión. No vas a salir avergonzado en tu decisión. Pero tienes que aprender a oír la voz de Dios. Tal vez no es fácil, pero tenemos que aprender a ir al Señor y decir: Señor, háblame. Háblame, Dios bueno. Para que esa palabra, esa semilla, Señor, caiga en buena tierra. Que el que oye la palabra y la recibe, dice la palabra, cayó en buena tierra, y al caer en esa buena tierra va a dar fruto al 60 y al 70 y al 100 por uno. Oh Señor eterno, te damos gracias. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Había un pueblo que adoraba a Dios sin conocerlo. Había un pueblo que creía que estaba haciendo las cosas bien sin conocerlo. Hasta que llegó un hombre que les dijo: yo vengo a anunciarles de ese Dios. Tenían que conocer a ese Dios. Tenían que aprender a oír la voz de ese Dios. Y ese mismo Dios es la que tenemos nosotros. Aprenda a oír la voz de Dios. Tienes que madurar en tus decisiones. Tienes que madurar en tus decisiones. Porque si no podemos perder y perder mucho. Pero si nosotros maduramos en nuestras decisiones, el beneficiado aquí vamos a ser nosotros mismos. Padre bueno, gracias. Gracias, poderoso Dios. Enséñanos. Enséñale a la juventud, Señor eterno, en sus decisiones, Señor. Que no fracasen en la vida. Que todo, Señor amado, salga de acuerdo a su deseo. Tu palabra dice que tú cumples, Señor, la petición de cada corazón, Señor. Gracias. Bendice la vida de tu pueblo, Señor. Bendice a los jóvenes, Señor amado, que están en medio nuestro. Que sus decisiones sean correctas, Señor. Que sus decisiones, Señor, sean maduras en esta vida. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de los jóvenes. Bendigo la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús. Que cada uno, Señor, pueda madurar en sus decisiones y en esta vida. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Jesús amado. Aleluya. Gloria a Dios.